Y quiero invitarles, por favor, a que vayamos al pasaje que tuvimos como lectura devocional en el Evangelio de Juan, capítulo 19, los versos del 31 hasta el capítulo 20, verso 10. Repito, Juan, capítulo 19, verso 31 hasta el capítulo 20, verso 10. Y de ese hermoso nombre que escuchamos en el especial, de ese hermoso Salvador, vamos a hablar en esta mañana. El Salvador que conquistó la muerte. Así hemos titulado este mensaje. Amado Padre, en esta hora te damos gracias, porque tú estás vivo, Señor. Tú eres un Dios vivo y el Salvador resucitó, demostrando ser quien dijo que era. Gracias, Señor, porque Jesús no solo murió en la cruz, pagando el precio por nuestros pecados, sino que además se levantó victorioso, demostrando ser el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Ayúdanos en esta hora, Señor, en que tenemos tu palabra, reconociendo nuestra incapacidad humana, reconociendo, Señor, que somos solo instrumentos frágiles para que tú, oh Dios, hables a través de nosotros. Que tu poderosa palabra fluya a través de nuestros labios. Señor, prepara el corazón de tus hijos que me están escuchando. Y también te imploro por aquellos que se conectan y que no son miembros de una iglesia, pero tienen necesidades espirituales. Están buscando acerca de ti, Señor. Ilumina sus mentes para que ellos puedan entender su condición delante de ti. Que puedan reconocer que como pecadores necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Salvador que murió en nuestro lugar. Señor, úsame para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, la muerte es un enemigo al que el hombre siempre le ha temido. Podemos decir que la muerte lanza su sombra. Esa sombra de que habla David en el Salmo 23, verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte. Esa sombra de muerte se lanza sobre cada aspecto de la existencia humana. Acaba sus sueños. Se burla de nuestras esperanzas y muchas veces nos llena de miedo. Las personas han estado buscando desesperadamente, sin tener éxito durante siglos, el poder evadir la muerte. Pero nadie puede escapar a ella. Al final siempre alcanza al hombre. Salomón escribió en el capítulo 8 del libro de Eclesiastés, en el verso 8, que no hay hombre que tenga potestad sobre el día de la muerte. No la podemos controlar. Hebreos capítulo 9, verso 27 dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. La muerte es una experiencia universal y se deriva de la universalidad del pecado. Como todos somos pecadores, todos morimos. La Biblia dice que la muerte entró en el mundo por un hombre, ¿verdad? La Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en los versos 21 y 22, o 26 específicamente, se describe a la muerte como un enemigo al que el hombre le teme y le teme grandemente. En el libro de Job, en el capítulo 8, verso 14, se describe metafóricamente a la muerte como el rey de los espantos. David exclamó en el Salmo 55, en el verso 4, las siguientes palabras. Salmo 55, verso 4, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Dice él, terrores de muerte. La muerte inspira miedo, pánico, terror.
No encontramos personas que estén en sus capacidades normales y que realmente quieran morir. El autor de Hebreos escribió en el capítulo 2, verso 15, que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así hay mucha gente. Ven la muerte como una experiencia distante, algo que toca a la puerta de otros, pero nunca a la puerta propia. Pero de pronto cuando se enferman o ven a alguien cercano morir, se dan cuenta que la muerte es una experiencia que también a ellos les puede llegar y le tienen temor. ¿Por qué? Porque no tienen una respuesta para más allá de la muerte. Por eso el hombre le teme. Piensan que es el final. Dudan que lo que los cristianos predicamos y decimos sea real. Y entonces el desconocimiento les produce pánico. E intentan prolongar sus días lo más que puedan de este lado de la historia, en el aquí y en el ahora. Pero dice la Biblia, ya lo leímos, está establecido que los hombres mueran. Y dice la Biblia que la paga por el pecado es muerte. La muerte nos recuerda una y otra vez que somos pecadores. Pero qué bueno que podemos darle también grandes noticias. Las buenas nuevas del Evangelio son que nuestro Señor, el Señor Jesucristo, conquistó la muerte. Él declaró en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 51, donde leemos: de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y alguno que quizás me está viendo, probablemente esté sonriendo y diciendo: este predicador acaba de decir una gran tontería. Acaba de decir que aquellos que creen en Jesús no se van a morir nunca. No, todos tenemos que pasar por esa puerta. Lo que está diciendo el Señor aquí es que en realidad aquel que cree en Él experimentará que la muerte es solo una puerta a la eternidad y a la vida para siempre con Él. Me viene a la mente el consuelo que Jesús le dio a María, a Marta específicamente, cuando murió su hermano Lázaro. ¿Recuerdan aquella experiencia? El Señor le hizo una extraordinaria promesa. En el Evangelio de Juan, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 11, verso 25 y verso 26, leemos: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Amigo sonriente, amigo que probablemente comenzaste a burlarte de lo que dije anteriormente, aquí la palabra te ofrece más luz. Jesús es la resurrección y la vida. Y Él dice: el que en mí cree, dice el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Pasará por la experiencia de la muerte, pero habrá vida. Y Jesús le preguntó a esta mujer: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, dijo. Y después dice: ¿crees esto? Te pregunto a ti, querido amigo, ¿crees esto? Es una cuestión de fe. ¿Lo creemos o no lo creemos? Yo no puedo ofrecerte a ti una garantía, digamos, desde el punto de vista humano, de llevarte en un tour para que veas el cielo y de paso te calientes un poco los pies en el infierno. No. Está en la Biblia. Dios ha revelado las verdades gloriosas, espirituales, maravillosas que el hombre necesita, y está en la Biblia. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso la pregunta que Jesús le hizo a Marta es también pertinente para ti. ¿Crees esto? Es cuestión de o lo creo o lo rechazo. Vamos a darte 50% de que todo sea falso. ¿Qué habremos perdido aquellos que creemos en Jesús?
pero dame a mí otros 50 y considera que es real. Y nosotros creemos con todo nuestro corazón que es real. ¿Quién habrá perdido más? Hay esperanza, y el Señor Jesús dijo a sus discípulos en Juan 14:19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Nuestro Señor no está clavado en una cruz. Nuestro Señor no descansa su cuerpo en una tumba. La tumba está vacía, como un testimonio al mundo de que todo lo que enseñó, predicó, los milagros que realizó eran ciertos. Y debido a que Jesús murió y resucitó, nosotros podemos decir con el apóstol Pablo, de una manera triunfante, llenos de esperanza, las palabras que escribió en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 55, donde dice la palabra de Dios: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, o sea, por eso morimos, y por el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Son magníficas noticias. No tienes por qué temerle a la muerte. La Biblia ofrece una esperanza, da una respuesta para más allá de la muerte. Más allá del valle de sombra de muerte, más allá del rey de los espantos, hay esperanza, hay vida, hay una eternidad, ya sea en el cielo con Dios o tristemente separado de Él para siempre, en un lugar que la Biblia llama el infierno. Durante su vida Jesús realizó extraordinarios milagros que demostraron su poder divino. Pero escuche esto, nada, absolutamente nada revela más claramente la grandeza del poder de Jesús que su propia resurrección. Esta narración sencilla de Juan capítulo 19, del 31 hasta el capítulo 20, verso 10, nos revela 3 manifestaciones del poder de Cristo sobre la muerte. Y cada una de las cuales cumple una profecía específica. Cada una de las cuales nos está recordando que Dios estuvo siempre actuando según un plan. De hecho, dice la palabra que cuando vino el cumplimiento del tiempo, y Jesús dice varias veces en los evangelios, mi hora. Jesús no fue una víctima, ya lo he dicho. Él se sometió voluntariamente al plan de Dios. Dios llevó adelante ese propósito. Por cierto, Él tomando la iniciativa de nuestra salvación, nos buscó, prometió un Salvador. Y en el tiempo de Dios vino ese Salvador. Muchas profecías se cumplieron. Profecías que ya estaban anunciadas en el Antiguo Testamento. Y se cumplieron literalmente, al pie de la letra. ¿Puede algún ser humano hacer eso? Solo Dios, que nos va revelando a criaturas mortales y pecadoras su plan, ese plan glorioso. Estas 3 manifestaciones que demuestran el poder de Jesús sobre la muerte son ahora nuestro motivo de reflexión. En primer lugar, el poder de Cristo sobre la muerte se manifestó en su misma muerte. En segundo lugar, el poder de Cristo sobre la muerte se manifestó en su sepultura. Y en tercer lugar, el poder de Cristo sobre la muerte se manifestó en su gloriosa resurrección. Primero, el poder de Cristo se manifestó en su muerte. Dicen los versículos del 31 al 37. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los discípulos y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad
para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Miren, uno de los elementos más inquietantes de la muerte es la sorpresa. Suele venir repentina e inesperadamente. Y al irrumpir en nuestra vida nos deja con palabras todavía por decir, con planes por terminar, con sueños por realizar y con esperanzas por cumplir. Sin embargo, si meditamos en la muerte de Jesús, no fue así. La muerte no pudo sorprenderlo, porque Él la controlaba. Él declaró en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, verso 17 y 18, por eso me ama el Padre. Dice Él, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Muero y resucito, es lo que está diciendo. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Estas no son las palabras de una víctima. Son las palabras del Salvador que voluntariamente se somete por amor a nosotros, en cumplimiento del plan de Dios. Y habiendo logrado la obra de la redención, exclamó estas palabras, consumado es. Se completó la obra. Y dice el verso 19 de Juan, capítulo 19, verso 30, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Él no fue una víctima, repito. Fue la muerte. Fue la victoria de la muerte. Dice el verso 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que le quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Estaba entrando la tarde del día de la preparación, dice la Biblia. O sea, para el sábado, es decir, que era viernes. Y ellos tenían una preocupación. ¿Cuál era? Que los cuerpos de Jesús y los otros dos ladrones no quedaran en la cruz en el día de reposo. Recuerden que este día se iniciaba al caer el sol. Porque este día dice la palabra que era de gran solemnidad. ¿A qué se refería? A que era el día de reposo de la semana de la Pascua. Y los líderes judíos extremaban su preocupación. Una preocupación derivada del libro de Deuteronomio en el capítulo 21, versos 22 y 23. Allí se enseñaba que dejar los cuerpos expuestos en las cruces era algo abominable, o sea, profanaba la tierra. Ahora, miren esto. Aquí hay una asombrosa ilustración de la hipocresía de estos personajes. Ellos andaban por un camino de lo que podríamos llamar legalismo pernicioso. Estaban observando minuciosamente la ley con un celo religioso increíble, mientras al mismo tiempo mataban al autor de la ley y en quien se cumplía. ¿Puede haber una hipocresía mayor? Ahora, después que Pilato concedió la petición de los judíos, dice el verso 32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Acuérdense que estos hombres habían visto muchísimas ejecuciones. Eran unos expertos en determinar cuando una persona realmente estaba muerta. Eso era parte de su trabajo. El testimonio de estos hombres y el testimonio del centurión, que nos habla Marcos 15,
son una prueba irrefutable de que Jesús, en efecto, ya estaba muerto. No estaba, como algunos dicen, en coma y luego revivió en el frío de la tumba. Esas tonterías inventadas por los escépticos que niegan la resurrección de Jesús. Él estaba muerto. Humanamente tuvo que morir. No es que Dios muriera, pero el Jesús humano murió. Su muerte fue real. Al entregar su vida como lo hizo, el Señor aseguró que los soldados cumplieran la profecía. Éxodo 12:46, número 9:12. No debía quebrarse ningún hueso del Cordero Pascual. Y Jesús era el cumplimiento directo de dicho Cordero. Y como tal, no podía tener hueso roto. Ahora, más allá de esta imagen profética, o de esta imagen, está la profecía que dice el Salmo 34, verso 20. Acerca de esto, quiero que leamos Salmo 34. Verso 20, dice la palabra de Dios: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Dice el verso 36 de Juan 19, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Su muerte temprana también llevó a los que lo traspasaran a tomar una lanza para asegurarse de que realmente estuviera muerto. Aquel acto inusual de perforar el costado de Jesús también era esencial para cumplir la profecía. Como dice, también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. El apóstol citó Zacarías capítulo 12, verso 10. Y el hecho de que Dios dijera: me mirarán a mí, a quien traspasaron, afirma que Jesús era realmente el Dios encarnado. Dice la palabra que cuando hicieron esto, el cuerpo del Señor dio sangre y agua. Se ha discutido mucho. Y de hecho hay personas que les encanta discutir todas estas tonterías de lo que realmente significaba. Miren, la Biblia simplemente dice que esto pasó. Y este es el testimonio de un hombre que lo vio, Juan. Él dice: lo vi, doy testimonio y mi testimonio es verdadero. Y lo importante de todo esto, independiente del significado de sangre y agua, es que Jesús realmente murió. Y murió conforme a lo que había dicho la Escritura. Se cumplió al pie de la letra. Y Juan aquí no es indirecto. No está contando una fábula. No está relatando una leyenda. Está contando un hecho histórico. De una manera sobria nos habla de acontecimientos reales. Su propósito al relatar el cumplimiento preciso de la profecía en la muerte de Jesús era que sus lectores, como dice Juan 20:31, también creyeran. Jesús murió. Amigo que me estás escuchando, el poder de Jesús se vio en su muerte. Ahora, yo sé que no tienes tanto problema con aceptar esto. Cualquiera puede morir, ¿verdad? Y de hecho también cualquiera puede ser sepultado, como vamos a ver en el segundo punto. Pero no cualquiera puede morir dando cumplimiento a una serie de profecías que mucho tiempo antes se habían proclamado. Y Jesús vino dando ese cumplimiento de una manera exacta. Él murió. En segundo lugar, el poder de Cristo sobre la muerte se manifestó en su sepultura. Sí, es cierto, cualquiera puede ser sepultado. Pero no cualquiera puede ser sepultado de la manera en que ha sido dicho. Dicen los versículos 38 al 42. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirras y de aloes, como 100 libras.
Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Jesús no mostró su poder divino sobre la muerte solamente, al controlar todos los detalles, sino algo aún más asombroso. También controló las circunstancias de su sepultura después de muerto. Como ocurrió con su muerte, Cristo reveló de este modo su deidad y cumplió la profecía bíblica en el libro de Isaías, en el capítulo 53, verso 9. Dice la palabra de Dios: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Miren, los romanos normalmente se negaban a permitir que los ejecutados por sedición fueran sepultados. Los dejaban allí para que se convirtieran en alimento para los buitres y los animales carroñeros. En una muestra de indignidad final, los dejaban allí. Sin embargo, los judíos no rechazaban la sepultura a nadie. Sin embargo, a los que eran delincuentes los sepultaban aparte, en las afueras de Jerusalén. Pero aun si no los sepultaban con los delincuentes comunes, ¿cómo iban a enterrar a Jesús con un rico? Él no venía de una familia adinerada. Los apóstoles eran todo menos ricos. La respuesta es que Dios, el Dios que todo lo puede, el Dios que mueve los corazones soberanamente, movió el corazón de un hombre llamado José de Arimatea, que dice la palabra en Mateo 27 que era un hombre rico. Era además miembro del Sanedrín, Marcos 15:43, que no estuvo de acuerdo con condenar a muerte a Jesús, Lucas 23:51. Dice la palabra que era un hombre bueno y justo, que esperaba el reino de Dios, que era un discípulo de Jesús, aunque, dice aquí, secretamente por temor de los judíos. El apóstol Juan presenta a José de una manera positiva al expresar su valentía en ir a Pilatos y pedirle el cuerpo de Jesús. José había exhibido el miedo cobarde y pecaminoso de perder su prestigio, poder y posición mientras el Señor estaba vivo. Era un discípulo secreto, pero ahora decide romper con ese temor y exponerse a un peligro mayor, acercarse a Pilato, quien en ese momento estaba hasta aquí de todos los líderes judíos, e ir a él, pedirle el cuerpo de un hombre que había sido ejecutado y acusado de ser un rival del rey, del emperador, o sea, ser rey rival del emperador. Sin embargo, él venció este temor. Fue. Ahora Pilato, después de asegurarse que Jesús estaba muerto, dejó que José se llevara el cuerpo. Inmediatamente lo llevó y preparó la sepultura. En esto contó con la ayuda de Nicodemo. Ustedes saben quién era Nicodemo, Juan capítulo 3, otro miembro del Sanedrín, aquel que dice la Biblia había ido a Jesús de noche. Aunque ambos mantuvieron en secreto su lealtad a Jesús mientras él estaba vivo, ahora con valentía se enfrentaron a la ira del resto del Sanedrín para sepultar su cuerpo. Dice la Biblia que Nicodemo llevó un compuesto de mirras y de aloes, como de 100 libras. 100 libras era alrededor de 65 libras actuales. Y esa cantidad de especias se habría usado para ungir el cuerpo de un rey o de una persona rica.
José y Nicodemo, como dice el verso 40, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. A diferencia de los egipcios, los judíos no embalsamaban a sus muertos. Ellos usaban especias fragantes para contener el hedor de la putrefacción lo más posible. José, Nicodemo, ni tampoco las mujeres realmente esperaban que Jesús resucitara. Si ellos hubieran creído las repetidas predicciones de que lo haría, si ellos hubieran prestado realmente atención y hubieran creído con todo su corazón lo que Jesús había dicho, no se hubiesen preocupado tanto por la sepultura. Solamente Juan relata en el verso 41, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Mateo nos da el detalle de que esa tumba pertenecía a José de Arimatea. La cercanía de la tumba fue providencial, porque el día de reposo y todo el trabajo tendría que cesar inmediatamente. Verso 42. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y por aquel sepulcro, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Me sigue? Demostró su poder en la muerte, cumpliendo exactamente lo que decía la palabra. Demostró su poder en la sepultura, llevándose adelante tal como Dios lo había dicho. Todos los detalles se cumplieron. ¿Saben por qué yo hago tanto énfasis en esto? Porque es clave, hermanos. Cuando miro estos hechos, me revelan a un Dios que, como he dicho tantas veces, no improvisa. Y por cierto, jamás pierde el control. Lo que Dios dice que se hará, se hará. No hay ser humano que pueda impedirlo. El Señor dijo que vendría por primera vez y allí explicó detalladamente acerca de su muerte, sepultura y, como vamos a ver en último lugar, su resurrección. Pero recuerde que Él también dijo que volverá por segunda vez. A veces hay un problema para muchos cristianos. Dicen creer exactamente lo que dice la Biblia. Dicen creer en todas las promesas de Dios. Ahora, cuando se trata del tema de que Cristo vuelve, oh sí, es algo que va a pasar un día. Va a ocurrir. Hermanos, el mismo Dios que habló de lo primero, de la primera venida, también ha proclamado la segunda. El plan de Dios se cumple inexorablemente, a pesar de que tú y yo seamos responsables por nuestras acciones, a pesar de vivir en un mundo pecaminoso, a pesar de que el hombre le da riendas sueltas a su perverso y malvado corazón. Pero ninguna cantidad de pecado ni de depravación humana puede estorbar lo que Dios dice que se hará. Podrán venir terremotos y se irán. Vendrán pandemias y se irán. Vendrán hambres y se irán. Estarán sucediendo guerras. Pero escuche esto. El plan de Dios sigue adelante. Vamos en una dirección. Vamos en la dirección de Dios. En tercer lugar, el poder de Cristo sobre la muerte se manifestó en su resurrección. La mayor prueba de su deidad. La tumba de Jesús está vacía. Nuestro Señor está vivo. También fue el cumplimiento de muchas profecías del Antiguo Testamento. Salmo 16:10, por ejemplo. La palabra se cumplió. Dice la Biblia que el domingo, primer día de la semana, una mujer llamada María Magdalena fue de mañana al sepulcro. Estamos mirando en el capítulo 20, los versos del 1 al 10. Los evangelios sinópticos registran que varias mujeres fueron a la tumba esa mañana. Y como he dicho, no es que hay contradicción.
Es que lo que cuenta un evangelista, el otro no lo enfatiza. Cada uno ve la misma historia desde ángulos diferentes. Piénselo, si todo el mundo contara exactamente lo mismo, es motivo de sospecha. Surge la cuestión, ¿quién copió de quién? Pero cada uno cuenta la historia de manera distinta. O sea, es la misma historia, pero el énfasis está en detalles diferentes. Por ejemplo, los evangelios sinópticos registran a varias mujeres que fueron a la tumba esa mañana. En Mateo 28, verso 1, en Marcos 16, verso 1, en Mateo 24, verso 1 y verso 10, Juan solo menciona a María y dice que llegó bien temprano, siendo aún oscuro. A diferencia de los demás que llegaron más tarde, según Marcos 16, 2, ellos llegaron después de la salida del sol. Evidentemente, ¿qué pasó? Que las mujeres salieron juntas. Pero María se adelantó a las demás y luego llegó primero a la tumba. Al ver la piedra del sepulcro, temió lo peor. No que Jesús hubiera resucitado. Ella pensó que los salteadores de tumba irrumpieron en ella y robaron el cuerpo de Jesús, dice el verso 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, Juan, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. A María, dice la palabra, se le ocurrió correr al encuentro de Pedro y Juan. No estaba ella presente entonces cuando los ángeles se le aparecen a las otras mujeres, anunciando la resurrección de Jesús. Ella va a Pedro, a Juan, le da la noticia, regresa a la tumba, vio los ángeles y se encuentra con el Señor resucitado. Aunque inicialmente los discípulos fueron escépticos a las palabras de María y las otras mujeres de la tumba vacía, al fin Pedro y el otro discípulo, que no se nombra, fueron al sepulcro, verso 4 y verso 5. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero, o sea, una maratón, una carrera de velocidad, no una maratón, una carrera de velocidad. Y ganó Juan. El Juan tan modesto no menciona su nombre. Verso 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. El miedo a lo desconocido o a que algo terrible hubiera ocurrido con el cuerpo, como te lo temía María, le impide entrar. Sin embargo, Simón Pedro no temía. Tan impetuoso como siempre, llegó detrás de Juan y entró en el sepulcro con rapidez. Y lo que vio fue extraordinario. El cuerpo de Jesús no estaba en ninguna parte. Los lienzos con los cuales había sido sepultado estaban, dice la palabra, ¿qué? Puestos allí. A diferencia de Lázaro, quien necesitó ayuda para quitarse la ropa de la sepultura después de resucitar, en Juan 11:44, el cuerpo de Jesús simplemente atravesó los lienzos, exactamente como hizo igual o como haría después, con una pared, y entraría en un cuarto cerrado donde estaban los discípulos reunidos por miedo. Juan capítulo 20, versos 19 y 26. Incluso dice el verso 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿De dónde se puede sacar la tontería de que se robaron el cuerpo? Si se hubieran robado el cuerpo, no habrían colocado los lienzos de esa manera, ni el sudario tampoco. Alguien que va a robar, un salteador de tumba, no se detiene en estos detalles. La tumba estaba ordenada. Más probablemente, si hubiese sido robada, no habrían ni quitado los lienzos. Qué fácil habría sido transportar el cuerpo con los lienzos puestos. Tampoco habrían dejado allí los lienzos, porque contenían especias costosas. El hecho de que la mortaja en la tumba estuviera
demuestra que la historia inventada por los líderes judíos de que se robaron el cuerpo de Jesús, según Mateo 28, 11 al 15, es totalmente falsa. Si se habrían robado el cuerpo, ¿por qué los discípulos habrían de deshonrarlo quitándole la mortaja y las especias que lo cubrían? Sencillamente no hay explicación. No la hubo en ese momento explicación humana, ni la ha habido a lo largo de la historia, ni la habrá jamás. Porque lo que ocurrió en aquella mañana fue un milagro. El milagro de la resurrección. La esperanza gloriosa que tenemos los cristianos de que como Jesús se levantó entre los muertos, así también nosotros viviremos. Sobre ella descansa nuestra fe. No tenga miedo de decirlo al mundo. Jesús vive. No importa que nos llamen locos, bendita locura. Pero esa es la garantía que sostiene nuestras vidas. Esa es la roca inconmovible sobre la que descansa la iglesia. Un Señor que está vivo y que no importa todo lo que el diablo intente para destruir la iglesia, jamás podrá hacerlo. Porque no es posible luchar con Dios y vencer. Él siempre gana. Aquello que desde el punto de vista humano fue mirado como una derrota tremenda. Aquel que estuvo proclamando que era el Hijo de Dios y fue clavado en aquella cruz. Aquel que a los ojos de todos los que le veían era un perdedor. Aquel que bajaron su cuerpo y lo sepultaron. Se levantaría entre los muertos. El único que es capaz de convertir las derrotas, los fracasos en victorias. Aquel que nos enseña el gran principio de que a veces hay que perder para ganar. No, hermanos, la iglesia jamás perderá. La iglesia de Jesucristo ha vencido porque tiene un Salvador vencedor. Y esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. Todo cristiano es vencedor. No importa cuán oscura se muestre hoy la experiencia humana. No importa que la iglesia haya tenido que salir de sus templos. Escuche, esto no es una derrota para la iglesia. No, las autoridades no han reprimido a las iglesias para que se callen. El que crea eso está creyendo una tontería. Dios hizo un milagro. Sacó a la iglesia y la llevó a lugares donde puede proclamar el evangelio de una manera más rápida. Algo que nunca imaginamos que podría suceder. ¿Se han puesto ustedes a pensar cuántas personas ahora mismo están ahí conectadas que no son cristianos? O que al menos no van a una iglesia. Pero sienten curiosidad, quieren escuchar. Ahora es doloroso que nosotros, los que nos llamamos hijos de Dios, no estemos conscientes de eso. Y sobre todo los que tenemos la sagrada responsabilidad de usar este lugar para proclamar la palabra o donde esté haciéndolo. Si tiene la verdad de Dios, usted tiene que darle un mensaje al mundo. No se ponga a hablar tonterías. La gente no le está mirando para escuchar fábulas. A nadie le interesa escuchar a un payaso declarando que él puede controlar el coronavirus. Basta de payasadas. La gente necesita la verdad de Dios y la verdad de Dios es que Jesucristo está vivo. Él tiene poder, lo demostró en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Él es quien dijo que es. No importa, tú puedes decir, yo estoy loco. Sí, como dije, la palabra de la cruz es locura. Pero siempre que digo esto, esta es la garantía. Él cambió mi vida. Y ha cambiado la vida de millones de seres humanos. Fue Él el que transformó al apóstol Pablo en ese camino de muerte y destrucción. En el camino a Damasco. Lo puso de rodillas. Porque no hay ser humano que pueda permanecer en pie soberbio ante el Dios que todo lo puede. Dice también la palabra que entonces Juan entró a la tumba. Y vio y creyó que Jesús había resucitado. Lo creyó, hermanos.
vivió hasta el último día de su vida siendo fiel a Cristo. A pesar de ser un anciano y haber sido deportado a la isla de Patmos, una isla donde eran confinados los criminales. Oh, qué manera tan triste de terminar sus últimos días. ¿En qué condiciones? Siendo un anciano. Eso es peor que un coronavirus. Allí estaba. Sin embargo, en medio de esa experiencia tan difícil, el Señor, ¿qué hizo? Le dio la revelación más gloriosa que encontramos en la Biblia. Desveló el futuro y le dio el libro de Apocalipsis. ¡Qué tremendo! Entonces dice la palabra que la tumba vacía, las prendas bien dobladas en el sepulcro y el sudario enrollado fueron suficientes para Juan. Aun cuando Pedro y él no habían entendido las Escrituras de que era necesario que él resucitase de los muertos, ya fuera con fe o con desconcierto, dice que volvieron a los suyos. Hermanos, esta es una verdad tremenda. Jesús está vivo y vive por los siglos de los siglos. Él ha prometido regresar, ya no a morir en una cruz, a juzgar al mundo. Necesitamos creerlo. Si nosotros lo creyéramos con toda nuestra alma, proclamaríamos con todo fervor esa realidad. Escuche bien usted que me está oyendo. La garantía de que el Evangelio es real es que Jesucristo está vivo. Tú puedes pedirle perdón a Dios y reconciliarte con Él gracias al sacrificio de Jesucristo. No sigas perdiendo el tiempo. Solo Dios vale la pena seguirle. Solo a Él. Y hoy, cuando no hay esperanza en nada humano, puede que salgamos. Yo no sé si un cartel o lo que le quieran llamar, que está circulando mucho por Facebook últimamente, que dice: el coronavirus pasará, Trump será reelecto, la nación americana se levantará. Yo leo eso y digo, qué bueno. Eso es tratando de infundir aliento a los hombres. Pero ¿quién puede asegurar esas cosas? Por muy buenas intenciones que usted tenga, no podemos garantizar nada. Por eso es que el hombre necesita volverse a Dios. Porque en Él y solo en Él hay esperanza. Para aquí, ahora y para más allá de la muerte. Vayamos al mundo con esta gloriosa noticia. Proclámelo con su corazón y con su alma. Jesucristo está vivo. Que el Señor les bendiga.